La número 14. Antes, por supuesto, Lidia Greiber y todos los Greiber son sometidos al Consejo de Guerra Estable y Especial número 2, que supervisaba el general Gallino, que presidía el coronel Batesti, y Lidia Papaleo de Greiber, ni Rafael Janover, ni Juan Greiber, ni Isidoro pudieron contratar abogados de renombre para que los defendieran. Sus defensores eran también militares o capitanes de fragata. Los números están para los que quieran verlos también en el expediente. Sus bienes son interdictados. Entonces, ¿cuál es la razón? Y aquí creo que cierra el círculo de por qué debieron conservar la libertad hasta firmar todos esos papeles. Primera cuestión, porque nadie puede aparecer firmando un contrato u obligarse estando preso. Pero segundo, porque una vez que uno caía adentro de la Coranepa, le interdictaban todos los bienes. Y entonces, papel prensa hubiera quedado interdictado, como lo hizo con todo el patrimonio de los Greiber, y por eso había que dejar papel prensa afuera. Es casi, cuando uno lo mira con todas las piezas del rompecabezas, una fotografía perfecta. Los Greiber quedaron con todo su patrimonio interdictado, excepto papel prensa, que justamente había sido vendido y culminado la última diligencia 10 días antes, 5 días antes de que Lidia pasara a ser una detenida por el Consejo, escucharon, Consejo de Guerra Especial número 2, especial y estable, y defendida por, creo que era el teniente coronel Boya. No pudo contratar ningún abogado importante del foro local. Seguramente no lo hubiera encontrado tampoco. Quiero rescatar en todo esto porque el papel del juez y del defensor de menores, que nunca autorizaron la venta, que también es bueno mirar el precio de la venta de las acciones C y E, porque se dijo que los Greiber habían vendido apurados porque necesitaban dinero para cubrir la situación de sus empresas. ¿Cuál es el precio por el cual Lidia Greiber vende sus acciones? $996.000. Según el balance, según el informe, de evaluación del Banade de aquella época, ¿no? Obviamente, dirigido durante la dictadura militar, el informe del Banade, si se hacía por patrimonio neto de esas acciones que ella vendía, era de $2.316.000. Si se hacía por patrimonio ajustado, era de $4.330.000. Vende por $996.000. ¿Cuál es el adelanto en una empresa de esta envergadura? ¿Cuánto cobró ese día Lidia Greiber? $7.000. $996.000. El resto iban a ser pagados en cuotas a partir de los 3 meses, justamente cuando la detienen. Es como si se hubiera sabido que nunca los iba a poder cobrar. De hecho, cuando intentaron depositarlo en el juzgado, el juez no se los autorizó porque no había aprobado la venta. La depositaron en una escribanía Poggi, que luego, cuando viene la dictadura, cuando viene la democracia en el año 85, cuando termina la dictadura, se comprueba que los propios diarios habían retirado el dinero de esa escribanía, y además fueron también los diarios los que impugnaron las valuaciones que había hecho el Banade. Yo quiero detenerme especialmente en lo que son las actas de la Junta Militar, para que ustedes vean a qué nivel se trataba este tema. En el acta número 14 de la Junta Militar del día 2 de diciembre de 1976, todo esto es soporte documental, reitero. Anexo número 1. Tema:
papel prensa, sociedad anónima. Esto lo trataban Agosti, Videla y Macera. En esa acta, ¿qué dicen los tres miembros de la Junta? Que los compradores, Clarín, La Nación y La Razón, ofrezcan expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país, punto 311. Reitero, que los compradores Clarín, La Nación y La Razón ofrezcan expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo y con igual compromiso de suscripción de las sumas faltantes para integrar el capital a emitir. Esto pide la Junta Militar el día 2 de diciembre. Hay un anexo 2 al acta 14, porque siguen las reuniones, no se ponen de acuerdo, y el 15-12 del 76 se da el anexo 2 del acta 14, donde la Junta Militar vuelve a tratar en pleno la cuestión. Los diarios, dice el punto 3, y el ingeniero Luis Rey fueron informados de las decisiones de la Junta Militar del día 2-12 del 76, o sea, de que le vendieran a los diarios del interior y la capital el 49% en iguales condiciones. Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplarlas favorablemente por considerar que el compromiso que asumían de llevar adelante el proyecto era de gran trascendencia y por lo tanto no creían prudente ceder acciones de la clase a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción. Claro, la conducción de la palabra impresa de la que hablaban en la última solicitada de este día domingo. Reitero, son documentos que los hemos encontrado diseminados en el Estado. Me acuerdo cuando, ¿saben que hay una Conarepa residual? Una oficinita, esas cosas extrañas que suceden en la administración pública, llena de telarañas, donde hay un señor y una empleada nada más, y donde están todos los expedientes de la Conarepa. ¿Qué fue la Conarepa? En la Conarepa, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, y en las actas de responsabilidad institucional, los Greiber estuvieron en el 77. Pero el 24 de marzo de 1976 no estaban los Greiber, estaban los peronistas, los que había caído el gobierno. Estaba el papá de Jorge Tayana, estaba don Jorge Zeppernich, gobernador de la provincia de Santa Cruz, estaba quien fuera presidente de la Argentina, Carlos Menem. Estaba también Lorenzo Miguel, estaba Diego Ibáñez, sindicalistas, dirigentes políticos. Esos estaban en la Comisión de Responsabilidad. Eran interdictados en todos sus bienes. Creo que estaba también usted, ¿no es cierto, Papaleo? No estaba todavía, no tenía, bueno. Había un montón de gente, yo no recuerdo en este momento los nombres, pero eran los principales dirigentes del gobierno y también algunos con mucha historia dentro del peronismo, todos con historias, encontradas por ahí, pero todos con historias. Recuerdo, me gustaría que pudiéramos ver cuando Videla se refiere en la publicación, llama conferencia de prensa el día 19 de abril, y se refirió al caso Greiber en su exposición. Ante los periodistas reunidos en el Comando en Jefe del Ejército, dijo que la Junta Militar había dispuesto a aplicar sanciones a 6 de los implicados. La investigación se agotará y será llevada hasta las últimas consecuencias. Importantes revelaciones sobre la acción subversiva. Se vinculaba al grupo Greiber con el grupo Montoneros. Lo que es interesante es ver en la bajada de la foto de Videla con todos los periodistas reunidos en el Comando en Jefe, es un lugar en el que yo he estado, una frase que dice: el hombre necesita de la libertad para realizarse.
Esa frase la pronuncia el general Videla en la conferencia de prensa y se la titulan así. La verdad que a mí nunca me dedicaron a un titular de ese, y yo digo cosas lindas también, pero nunca pude lograr un titular de esa naturaleza. Bueno, afortunados los otros. Para terminar con lo que es la etapa de apropiación iniciada el 24 de marzo de 1976, es interesante ver lo que mencionó ya el doctor González Arzac, que son las dos tapas de los dos diarios, las tres en realidad era La Razón, porque eran tres los diarios, La Razón de Patricio Peralta Ramos, Clarín y La Nación, publican a la opinión, bajo el título de La Opinión Pública, la portada donde cuentan cómo La Nación, Clarín y La Razón adquirieron las acciones clase A de papel prensa previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe. Dicen, los tres diarios emprendieron las gestiones de compra del paquete accionario en consulta con la Junta de Comandantes en Jefe y la Secretaría General de la Presidencia de la República. Y luego de obtenida la conformidad, a este alto nivel con el señor Ministro de Economía, entonces Martínez Dios, y el señor Secretario de Estado de Desarrollo Industrial. No hallándose objeción alguna, se celebraron el 2 de noviembre de 1976 los contratos de compra de las acciones. Esta adquisición la efectuó FAPEL, Sociedad Anónima, en nombre de los tres diarios, a Galería Da Vinci, Rafael Llanover y sucesión de David Graeber. Pero hay un tema que me interesa, porque en el párrafo anterior dicen: con la producción de papel prensa, Sociedad Anónima, y la de papel de Tucumán, Sociedad Anónima, en vías de realización, se cubren las necesidades promedio del consumo interno, evitando ya los riesgos anteriores del control político de la prensa a través de la manipulación de los cupos y precios del papel, lo que ha venido siendo denunciado sistemáticamente por la mayoría de los diarios del interior. Es como si hubiera una suerte de proyección sobre lo que iban a hacer, una suerte de el otro yo, que realmente en algún momento siempre aflora. Y la última parte, como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el conocimiento previo y posterior del Estado, en defensa de la libertad de prensa, de conformidad con una típica tradición argentina y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida. Durante esos años se escuchaba mucho el tema defender nuestro estilo de vida. Nunca pude entender exactamente a qué se referían cuando hablaban defender nuestro estilo de vida. Yo no creo que la desaparición, la tortura, la censura, la falta de libertad, la supresión de la división de los poderes pueda haber formado en algún momento del estilo de vida de los argentinos. Eso no es cierto. Luego empieza lo que yo considero la segunda parte, y que lo señaló muy bien la licenciada Pagliari como economista, y que es cómo empieza a funcionar a partir de ese momento papel, prensa, sociedad anónima, no ya como una empresa